Hola a todos. Hoy vamos a hablar de algo más o menos científico. Vamos a hablar de una molécula que nació como un experimento de unos alquimistas y se convirtió en un parámetro de desarrollo. Hablamos del ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico que era conocido en la época de la alquimia como óleo de vitriolo o espíritu de vitriolo. Básicamente se cree que pudo haber sido descubierto por dos alquimistas. Uno medieval de origen árabe que se llamaba Jabir Ayán, conocido como Geber, o bien un persa del siglo IX que se llamaba Izakaya al-Racid, que vivió entre el 721 y el 805. Básicamente lo que se cree es que estos alquimistas obtuvieron el ácido sulfúrico a partir de un procedimiento que es la destilación seca de minerales. Básicamente la destilación seca del sulfato de hierro, conocido como el vitriolo verde, o del sulfato de cobre, conocido como vitriolo azul. Básicamente cualquiera de estos dos vitriolos destilados en seco producen el óxido de hierro o de cobre correspondiente más trióxido de azufre y agua. Este trióxido de azufre con el agua se combina para dar ácido sulfúrico. Ese ácido sulfúrico es el que luego da lugar a una disolución diluida que puede ser utilizado para distintos menesteres. Básicamente llegó a Europa este procedimiento a través de traducciones árabes de Alberto Magno, San Alberto Magno, famoso alquimista que la Iglesia Católica convirtió en santo, que actualmente es el patrón de los científicos, y que si la Iglesia supiese lo que hacía él en sus ratos libres en el sótano de su iglesia, pues probablemente no lo hubiera canonizado, sino que lo hubiera quemado vivo. Precisamente este procedimiento de obtención del ácido sulfúrico a partir del vitriolo verde y del vitriolo azul es la causa de que precisamente se llame óleo de vitriolo o espíritu de vitriolo. De todas formas, tenemos que esperar hasta el siglo XVII, cuando Glauber preparó ácido sulfúrico a partir de la combustión de azufre con salitre, con nitrato potásico, en presencia de vapor de agua. Y este mismo método fue luego mejorado por Ward, un londinense, en el año 1736, para ser capaz de producir a nivel industrial el ácido sulfúrico. Hay que esperar hasta 1746, cuando Roebuck comenzó precisamente a producir en cantidades industriales a gran escala el ácido sulfúrico con lo que es el método Ward o método de cámaras de plomo, un método que permitió la industrialización efectiva de la población y fue un proceso que se utilizó como proceso estándar durante casi 2 siglos. Este ácido sulfúrico obtenido así tenía una riqueza de entre el 30 y el 40%, aunque se mejoró bastante por gente también famosa, como el francés Gay-Lussac, o por Glover, el británico Glover, alcanzando una riqueza de en torno al 78%. Sin embargo, con la revolución industrial fue necesario para la fabricación, por ejemplo, de pigmentos o de algunos otros procesos químicos, un ácido sulfúrico mucho más concentrado que ese casi 80% que había conseguido Gay-Lussac. Por lo que se volvió a los orígenes y se empezó a fabricar el ácido sulfúrico mediante destilación seca de la pirita, que es disulfato de hierro, siguiendo un proceso muy similar al de los alquimistas que en el siglo IX en Persia habían obtenido por primera vez esta sustancia. Sin embargo, el proceso en sí es realmente costoso, con lo cual era un problema a nivel industrial, porque un proceso costoso suele ser también un proceso difícilmente escalable. Esto lo arregló un vinagrero británico, Phillips, que en el año 1831 patentó un proceso mucho más económico para producir dióxido de azufre y ácido sulfúrico concentrado. Es lo que se conoce como proceso de Contact, y que hoy en día es el método generalizado de producción de sulfúrico a nivel mundial.
En este momento ya no estamos hablando de una sustancia obtenida por unos alquimistas mientras buscaban la panacea universal y la piedra filosofal, sino que se convirtió en algo tremendamente importante en lo que es la producción industrial de un país. Y esto es porque el ácido sulfúrico es una materia prima utilizada en un amplio rango de procesos industriales. Básicamente es necesario para la fabricación de fertilizantes, de fosfatos. De hecho, el 70% del ácido sulfúrico que se produce ahora en este momento a nivel planetario va dedicado precisamente a la industria agroquímica para la producción de fertilizantes, pero pequeñas cantidades se usan en la obtención de sulfato amónico, de sulfato potásico, como deshidratante en procesos químicos orgánicos, en procesos petroquímicos, en la destilación y refinación del petróleo, en la industria del acero, en la extracción del cobre, en la extracción del uranio, en la extracción del vanadio, en la producción de óxido de titanio y en la purificación de numerosos metales no ferrosos. Se usa además para la producción de celulosa, de rayón, para el curtido de cueros, para el tratamiento de efluentes acuosos, para la obtención de plastificantes, colorantes, explosivos, de hecho hasta para algo tan normal como la pasta de dientes, adhesivos, gomas o ácidos comestibles como el ácido cítrico, el ácido láctico. La lista podría ampliarse mucho más, pero tampoco vamos a aburriros, ¿vale? A finales del siglo XX podéis imaginaros que la cantidad de sulfúrico que se utilizaba a nivel planetario era de 150 millones de toneladas, con lo que el ácido sulfúrico es la sustancia química más producida en el planeta. La mitad de la población de la producción mundial se la llevan los Estados Unidos de América. Y en Europa los países, los mayores fabricantes de ácido sulfúrico son Alemania con 3,5 millones de toneladas, España con 2,8, Francia con 2,5, Bélgica con 2,2 e Italia con 1,1. Estos países junto con Estados Unidos de América dan cuenta del 70% de la producción europea de ácido sulfúrico, una sustancia que empezó siendo un subproducto alquimista en la búsqueda de la panacea universal y de la piedra filosofal y se acaba de convertir junto con la producción de acero o el consumo de energía eléctrica en uno de los parámetros de desarrollo por el cual decidimos que un país está desarrollado, está en vías de desarrollo o está por desarrollar. Con esto termino el vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado, suscribiros al canal y el próximo cuando me apetezca. Sed buenos si podéis. Chao.